Bienvenidos a esta nueva presentación de un tablero desarrollado por Cluster de Información. En este caso, presentaremos el benchmark para desarrolladores inmobiliarios. Este tablero se compone de 5 secciones: mapa ranking, clasificación Pareto, perfil vivienda, absorción y absorción por rangos. Tenemos información desde el primer trimestre del 2020 hasta el último trimestre del 2023. La información se actualiza en forma mensual. Se llama mapa ranking porque podemos entrar por el mapa o por una entidad y nos va a mostrar quiénes son los desarrolladores que tienen mayor participación dentro de esa entidad. También podremos observar quiénes son los otorgantes que están financiando al comprador final. Del mismo modo, cuáles son las unidades de evaluación y cuál es el perfil de vivienda preponderante en esa entidad. En este caso, podemos ver que la vivienda preponderante es la vivienda de interés social, con un 69.21%, con un total de 83.000 ventas en este periodo de tiempo y con un margen bruto del 12.8%. Del mismo modo que entramos por una entidad, podemos hacerlo a través de un desarrollador. En ese caso, lo que observaremos será en qué entidades está produciendo vivienda este desarrollador, qué cantidad en cada una de ellas, y al igual que el caso anterior, cuáles son las instituciones financieras que están otorgando los créditos al comprador final, cuáles son las unidades de evaluación que le están brindando apoyo y el perfil de las viviendas. Para desactivar un filtro basta con que hagamos clic en la misma sección en la que habíamos hecho clic previamente. Es posible también aplicar un filtro para una determinada unidad de evaluación. En ese caso, la información que podremos observar es a qué desarrolladores le presta servicio, en qué entidades y en qué volúmenes lo hace, y a través de qué entidades financieras se produce el otorgamiento del crédito final. Lo mismo que cuáles son las clases que preponderantemente evalúa. Otra posibilidad es hacer una selección según la clase de inmueble. Cuando hacemos esta selección, notaremos cómo cambian totalmente los datos que hasta ese momento observábamos. Las entidades en las que se desarrolla esa clase, quiénes son los desarrolladores, cuáles las entidades financieras y las unidades de evaluación que elaboran los avalúos para ese tipo de inmuebles. Pasamos a continuación a la sección que denominamos clasificación Pareto. En esta sección del dashboard vemos en la parte superior del mismo la gráfica de clasificación, un bump chart. En este podemos ver ordenados los desarrolladores conforme a la posición que ocuparon a lo largo de cada uno de los trimestres. Esta información la podemos ver tanto en cantidad de transacciones como en el importe promedio. En la gráfica de Pareto podemos observar la gran concentración que se produce, dado que en tan solo el 1.7% de los desarrolladores encontramos el 80% de la producción. Desde el panel de la derecha podemos seleccionar un determinado estado simplemente haciendo clic sobre el nombre del mismo. Al hacerlo, se nos va a filtrar la información tanto de la barra de clasificación, mostrando el nombre de los desarrolladores principales dentro de ese estado, como también se va a ajustar la gráfica de Pareto. En este caso podemos observar que en el 60% de los desarrolladores tenemos el 80% de las transacciones. Para quitar el filtro, el proceso es el mismo, simplemente hacer clic sobre el nombre de la entidad. Esto va a restablecer la información y vamos a pasar a la siguiente solapa.
En esta sección denominada Perfil de la vivienda, podremos observar cuáles son las características de los inmuebles que cada desarrollador está produciendo. En el caso del primero, vemos que básicamente son viviendas de interés social y medio, en tanto que en el segundo tenemos interés social, medio y también de semilujo. Podemos ver qué tipologías a su vez corresponden a cada una de las clases, como así también el número de los avalúos, la mediana de las recámaras, baños, medios baños, cajón de estacionamiento, el promedio de superficie de terreno, promedio de superficie vendible, promedio del valor por metro cuadrado, promedio del valor concluido y el margen bruto. Este margen bruto lo estimaremos en base a información contenida en el avalúo respecto al valor concluido del mismo, al cual le restaremos el valor físico de las construcciones y el valor físico del terreno. En la siguiente sección de absorción podremos primero determinar un ranking y ese ranking reflejará en barras apiladas a cada uno de los desarrolladores. Una particularidad de este tipo de gráfica es que al hacer clic sobre uno de estos colores nos va a dejar solamente la información referida a este desarrollador. A su vez, cuando volvamos a hacer clic en una de estas barras, este desarrollador quedará al pie de esta gráfica. Por último, en la sección de absorción por rangos, podremos determinar, según el precio o la superficie vendible, cómo se distribuye la absorción que vimos en la gráfica anterior. En la parte superior de cada columna podemos ver en este caso los rangos de valores. Hacemos clic sobre uno de ellos para seleccionarlo y entonces inmediatamente podremos observar quiénes son los desarrolladores que operan dentro de ese segmento, la cantidad de transacciones realizadas y cuáles son las entidades financieras que están otorgando el crédito hipotecario al comprador final. Quitamos el filtro del mismo modo y podemos cambiar a los rangos de superficies vendibles. Al igual que en el caso anterior, podemos desplazarnos con la barra que está en la parte inferior para elegir un determinado rango de superficies. Nos vamos a un rango más elevado. Nuevamente veremos quiénes están desarrollando para ese nicho, qué cantidad de transacciones y las entidades financieras que otorgan los créditos hipotecarios al comprador final. Volvemos a quitar el filtro. Vemos ahí en la gráfica de rangos principales, podemos seleccionar una entidad financiera determinada y veremos para esa entidad financiera quiénes son los principales desarrolladores, el rango de superficies y de esta manera podemos concluir este análisis sobre los desarrolladores inmobiliarios.